Hola amigos, continuando con el curso S10, empezaremos ahora con la primera parte donde veremos el entorno de trabajo de S10, la filosofía de manejo, sus ventajas y limitaciones, cómo se estructura un presupuesto, cómo se elabora en sí un presupuesto, qué resultados esperamos obtener de este presupuesto elaborado, qué reportes nos van a dar para su impresión o presentación, y cómo se exporta a otros software como el Excel, el Word, etcétera, etcétera. Bien, sin más preámbulo, empecemos. ¿Cuál es el entorno de trabajo del S10? El S10 nos muestra una pantalla donde uno puede ver los diversos escenarios donde uno va a empezar a trabajar. Cuando se apertura el S10, lo que se espera encontrar es la siguiente pantalla de presentación. En esta pantalla de presentación vamos a distinguir las siguientes partes. En la parte superior vamos a observar lo que hemos denominado barra de herramientas. En la barra de herramientas se encuentra un menú principal donde se encuentran cuatro pestañas que son archivo, ver, catálogos, herramientas y una más con signo de interrogación que es acerca de. En su parte inferior vemos una línea de iconos, los cuales son comandos directos que realice el S10 para algún trabajo o alguna ejecución inmediata. Todo esto se denomina barra de herramientas. Bien, ahora en la parte izquierda vemos en una columna una serie de iconos con unas descripciones que se denomina a esta columna la barra de comandos. En esta barra de comandos podemos observar como por ejemplo el icono datos generales, hoja de presupuesto, diseño de pie de presupuesto. También tenemos gastos generales, fórmula polinómica, etcétera, etcétera. Esta barra de comandos es muy útil, ¿por qué? Porque en base a esta secuencia de comandos es como se va a elaborar un presupuesto que veremos más adelante. Luego a su derecha tenemos el árbol de presupuestos. En este árbol de presupuestos se van acumulando todos los presupuestos que se van creando a través del S10. Este ordenamiento es aleatorio, lo define el mismo software, y cuando se genera un presupuesto uno tiene que ubicarlo donde se ha posicionado en este árbol de presupuestos. O sea que cuanto más desarrollemos presupuestos, este árbol irá incrementándose o creciendo más. Bien, ahora a la derecha vemos ya la hoja de presupuesto. En esta hoja de presupuesto se puede observar que tenemos dos tipos de pantallas. Una a la parte superior, que es el área donde se realiza en sí el presupuesto, donde se incorporan las partidas, los títulos, subtítulos, los metrados, y en su parte inferior que nos muestra el análisis de costo unitario de cada partida. Entonces, como explicaremos más adelante, para hacer un presupuesto se tiene que invocar a los títulos o los subtítulos y las partidas ordenados convenientemente en la pantalla hoja de presupuesto, y a la izquierda vemos que tiene el número de ítem que se genera automáticamente con el comando generar ítems. A la derecha se ve las unidades, cada partida tiene su unidad, y a su derecha tiene los metrados que se van incorporando conforme se van desarrollando el presupuesto según la planilla de metrados. A su derecha está el precio unitario de cada partida, que obviamente eso viene del análisis de costos unitarios. Eso obviamente no es editable. Es editable sí la parte del análisis de costos unitarios, donde se puede hacer alguna modificación o alguna corrección al análisis. Esto es en síntesis lo que nos presenta el S10 en su pantalla de presentación. Si no, por A o B no vemos esta pantalla, lo único que tenemos que hacer es hacer un clic donde dice hoja de presupuesto en la barra de comandos
y veremos que nos va a mostrar esta pantalla. Bueno, entonces pasaremos a describir cada uno de los temas ya descritos anteriormente. Filosofía de manejo del S10. He decidido crear este pequeño acápite de lo que es la filosofía de manejo del S10 debido a que muchos alumnos a veces no comprenden cómo es la forma de trabajo o la forma de operación del software. Esto debido a que no se entiende qué es lo que realmente se tiene que hacer para poder realizar un presupuesto. Para poder realizar un presupuesto, el S10 dispone de una base de datos con la información de las partidas, de los títulos y de los recursos. Esta información está en una base de datos llamado MSQL. Obviamente esta base de datos no es accesible al usuario, dado que es una base de datos donde los manejadores de base de datos saben cómo trabaja y nosotros, eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer presupuestos. Entonces, ¿qué hace en sí el software? El software lo que hace es invocar a la base de datos para poder realizar un presupuesto. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de los datos que nosotros deseamos no encontramos en la base de datos? Entonces hay que crearlo. Podemos crear títulos, podemos crear partidas, podemos también crear insumos. Todo esto es una forma específica y especial de realizar. O sea, crear una partida no es tan sencillo, crear un título tampoco lo es, y crear un insumo tampoco es sencillo. Entonces hay un procedimiento, pero de hecho ya les voy explicando que para poder realizar un presupuesto lo que hay que hacer es invocar, llamar o extraer de la base de datos alguna información que deseamos y colocarlo en la hoja de presupuesto. Eso es básicamente la filosofía de manejo del S10. Ahora hablaremos acerca de las ventajas y desventajas del uso del S10. La ventaja principal del S10 es que dispone de un gran banco de partidas, de un gran banco de insumos para poder realizar un presupuesto. El hecho mismo que ya tenga las partidas, el hecho mismo que tenga incluso el banco de títulos, ya es para nosotros una gran ventaja, debido a que invocando a ellos simplemente podemos realizar un presupuesto. Y si nuestro banco está bien alimentado de información, un presupuesto se puede realizar prácticamente en horas. Entonces esa es una de las principales ventajas, y otra es de que no podemos, o sea, el software nos ayuda a no cometer errores al elaborar un presupuesto. Automáticamente el software asume alguna información, asume de acuerdo a lo como se está estructurando, asume una lógica, entonces bajo esa lógica sigue desarrollando el trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partida X, esa partida tiene un precio, y si esa misma partida lo repetimos en alguna parte del presupuesto, se repetiría tal y como está, no pudiendo modificar ninguna información acerca de ella. Si la modificamos, obviamente se modifica en todo el presupuesto donde encuentre esa partida. Entonces no hay forma de equivocarse al realizar un presupuesto usando el S10. Esa sería la principal ventaja. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas y cuáles son sus limitaciones? Una principalmente podría ser el hecho de que no podemos copiar el presupuesto directamente en un USB con una opción guardar como. Como ustedes verán, el S10 no dispone de este menú de abrir archivo, guardar archivo, eso no existe. Todo lo que se haga queda grabado en el mismo S10 dentro de lo que es su árbol de presupuestos. Y específicamente nuestra partida va a estar en una carpeta llamada backup, y de ahí extraerlo, bueno, es todo un procedimiento, ¿no? Ya, esa sería una de las principales desventajas del software, ¿no? Que no es posible copiarlo directamente a un USB. Si queremos sacar un presupuesto, hay un procedimiento especial
para poder sacar el presupuesto, para poder seguir trabajando en otra computadora. Otra desventaja es que no hay forma de corregir una partida mal elaborada. Si nosotros elaboramos una partida con algunos defectos, entonces siempre esa partida invocada va a arrastrar ese defecto. La única forma de eliminar esa partida mal elaborada es eliminando esa partida de todos los presupuestos y haciendo un procedimiento especial, borrar de la base de datos. Pero como digo, ya eso es un procedimiento muy especial y cuando se tenga pleno dominio del software. Entonces, estas son las principales ventajas y desventajas del uso del S10. O sea, no esperemos que el software haga todo, ¿no? Siempre es necesario el aporte de conocimiento del que opera el software. No esperemos de que machucando una tecla, como dicen, se haga una maravilla. Es siempre recomendable que este software sea manejado pues por una persona que esté dentro de lo que es la especialidad del sector construcción, como un ingeniero o si no un técnico altamente calificado que conozca del tema, ¿no? El tema de construcción. No hay que improvisar porque obviamente ni ese ni ningún software, no machucando un botón no va a hacer ninguna maravilla. Por eso que desde ya vamos aclarando cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, ¿no? Para no cometer errores al momento de realizar algún presupuesto. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de un presupuesto. Para poder realizar un presupuesto hay que estructurar de la manera siguiente. Para realizar un presupuesto hay que elaborar primero una cabecera de presupuesto. Luego, elaborado esto, hay que hacer un cuerpo de presupuesto que está conformado por subpresupuestos. Terminado esta, se hace ya el pie de presupuesto. Todo este conjunto es en sí el presupuesto. Entonces, empecemos. En la cabecera de presupuesto va la información genérica del presupuesto, como son el título del presupuesto. Luego del título del presupuesto sigue el nombre del cliente o la entidad para la cual se hace el presupuesto. Y luego de ello viene la ubicación geográfica de dónde se va a realizar el presupuesto o dónde se va a realizar el proyecto. Inmediatamente después se tiene que poner el nombre de los subpresupuestos. Entonces, el nombre del presupuesto, el nombre del cliente o entidad, su ubicación geográfica y el nombre de los subpresupuestos conforman la cabecera de presupuesto. Ahora pasamos ya así al cuerpo del presupuesto. El cuerpo de presupuesto está conformado por los subpresupuestos. Para poder trabajar en algún subpresupuesto hay que elegir uno de los subpresupuestos y una vez habilitado uno de los subpresupuestos se puede ya empezar a elaborar el presupuesto en sí de este subpresupuesto. Vamos a ir explicando cómo se elabora el presupuesto para cada subpresupuesto y terminado esto ya se puede pasar a lo que es el pie de presupuesto. En el pie de presupuesto, ¿qué es lo que se va a ver? En el pie de presupuesto se van a ver los costos que no se han visto en el presupuesto en sí, como son por ejemplo los gastos generales. O sea, toda obra tiene gastos generales que no está contemplado en el presupuesto. Tiene una utilidad por ser una obra con fines de lucro. Entonces el contratista o el que va a ejecutar el proyecto tiene que tener una utilidad de acuerdo a sus servicios. A todo esto luego se le saca los impuestos, como es una sociedad ganancial o una empresa de ganancia, tiene que pagar impuestos, entonces se le incorpora el IGB y luego a todo esto se suma y la suma del total del costo directo del presupuesto, los gastos generales, la utilidad y los impuestos, la suma de todos ellos nos dan el total del presupuesto. Esto es en síntesis lo que es la estructura de un presupuesto. Entonces empezamos la elaboración de un nuevo presupuesto.
Para elaborar un nuevo presupuesto, tal como se indicó en los pasos anteriores, se empieza por la cabecera de presupuesto. ¿Cómo se realiza esto? Nos vamos directamente al árbol de presupuestos, donde dice escritorio, hacemos un anticlic con el mouse. Al realizar esto, nos aparece una ventana de diálogo donde el primer texto es nuevo. Se clica sobre él, entonces nos aparece un listado de todos los presupuestos que está en el S10. Si nosotros recién hemos instalado el S10, obviamente nos va a aparecer 6 presupuestos que es del S10. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en la hojita en blanco, o sea, el primer icono que está a la izquierda, donde dice adicionar, o presionar la tecla F2, hacemos un clic ahí. Entonces acá nos aparece una ventana o una pantalla donde nos muestra las especialidades de lo que son los presupuestos. Básicamente nos muestra edificaciones, obras viales, habilitaciones urbanas, obras eléctricas, estudios. Nosotros podemos adicionar otras especialidades, como por ejemplo obras mineras, obras metalmecánicas, etcétera, etcétera. Entonces acá, al hacer esto, nos fijamos en la parte derecha, dice nivel 1 de 3. Entonces esto quiere decir que para poder realizar un presupuesto tenemos que llegar al tercer nivel para definir la cabecera o la parte primaria del presupuesto, ¿no? Dentro de lo que es la estructura de presupuesto. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un presupuesto de una vivienda, que es lo más simple, lo más conocido, hacemos doble clic en edificaciones. Al hacer doble clic sobre este, pasamos al segundo nivel, o sea, al nivel 2. Entonces acá nos muestra lo que son viviendas. Obviamente, si nosotros desearíamos realizar otro tipo de edificaciones, como por ejemplo centros comerciales, como por ejemplo puertos, aeropuertos, un mall, ¿no? Entonces habría que definir una nueva carpeta donde se va a ubicar ese presupuesto. Como vamos a hacer una vivienda, vamos a hacer clic sobre viviendas. Al hacer doble clic sobre ella, nos aparecen todos los presupuestos de viviendas y también el nivel nos muestra que dice que es nivel 3 de 3. Al hacer esto, lo que vamos a hacer es nuevamente clicar en el icono donde está la hoja en blanco, que está a la izquierda, donde dice adicionar F2. Hacemos un clic ahí. Haciendo un clic ahí, nos va a mostrar la tarjeta de la cabecera de presupuesto. Lo primero que va a aparecer en la descripción, donde nosotros vamos a digitar el presupuesto que vamos a realizar. En este caso vamos a poner, por ejemplo, hacer una vivienda unifamiliar. Vamos a poner vivienda unifamiliar. Listo. Entonces, una vez hecho esto, este es el título de mi presupuesto, ¿no? Obviamente el título del presupuesto va a depender qué tipo de presupuesto se va a hacer dependiendo del proyecto, ¿no? En este caso, vamos a hacer una vivienda simple, una edificación, que va a ser una vivienda unifamiliar. Una vez he puesto el título o la descripción del presupuesto, hacemos clic en cliente, pero no vamos a escribir directamente, hacemos clic en los puntos suspensivos que está a la derecha, hacemos un clic ahí, entonces nos aparece un catálogo de clientes, ¿no? En este cuadro de información, ahí está el catálogo de todos los clientes, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, S10AC, contratistas asociados, Móvil Oil del Perú, o sea, es la base de datos de clientes. Si nosotros queremos un cliente particular y no está en la base de datos, procedemos a crear el cliente. Pero por ahora vamos a obviar esto. Vamos a suponer que S10AC es nuestro cliente. ¿Qué hacemos? Hacemos doble clic sobre S10AC. Al hacer esto, vemos que el cliente se ha incorporado a la tarjeta de presupuesto. Ya, el siguiente paso sería la ubicación geográfica. Para la ubicación geográfica igualmente hacemos clic en los puntos suspensivos y nos sale un catálogo de localidades. Estas localidades son nombres de distritos. Por ejemplo, si nosotros deseamos hacer una vivienda en el distrito San Martín de Porres, escribimos directamente San Martín de Porres. San
Martín, y cuando vamos escribiendo nos va apareciendo. Entonces, una vez que ubicamos a Martín de Porres, hacemos doble clic sobre ella y inmediatamente se incorpora en el, en el, en la tarjeta de presupuesto. Bien, lo demás se puede incorporar, pero vamos a dejarlo por ahora y ponemos adicionar. Hacemos clic en adicionar y vemos que en el catálogo de presupuesto viviendas se incrementó nuestra tarjeta vivienda unifamiliar. Hacemos doble clic sobre ella, ponemos aceptar y vamos a observar que nuestra vivienda se ha incorporado al árbol de presupuestos. Hacemos clic sobre ella y vemos nuestra vivienda incorporada. Obviamente no hay nada porque todavía no se ha hecho nada. Entonces nos vamos a datos generales, hacemos un clic en la barra de comandos datos generales, hacemos un clic ahí, se dan cuenta, ya aparece vivienda y como hemos dicho que todo presupuesto está conformado por subpresupuestos, vemos como subpresupuesto por defecto ha puesto el nombre vivienda unifamiliar el S10. Entonces vamos a cambiar esto donde dice vivienda unifamiliar en donde está subpresupuestos, haciendo un clic, escribimos directamente, por ejemplo, estructuras, que va a ser el primer subpresupuesto, ponemos estructuras, en el siguiente renglón ponemos arquitectura, en el siguiente renglón instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias, y en el siguiente renglón ponemos instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas. Y con esto cumplimos con la cabecera del presupuesto. La cabecera del presupuesto, como hemos visto, lo define el primer icono de la barra de comandos datos generales, ¿no? Una vez hecho esta cabecera, ya nos vamos a la hoja de presupuesto. En la hoja de presupuesto hacemos clic en la hoja de presupuesto en la barra de comandos y entonces nos aparece nuestro presupuesto en el árbol vivienda unifamiliar, lo ubicamos y hacemos un clic en el signo más que está a la izquierda del nombre del presupuesto creado. Haciendo un clic vemos que nos aparecen nuestros subpresupuestos, aparece nuestro subpresupuesto estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Para poder trabajar hacemos clic en estructuras, ¿no? Y donde dice hoja de presupuesto, debajo va a aparecer el nombre estructuras. Entonces hacemos un clic sobre ella, entonces nos aparece la palabra estructuras debajo de hoja de presupuesto, entonces ya podemos empezar a trabajar, empezar a elaborar un presupuesto. Ahora, ¿cómo se procede? Hacemos anticlic en la ventana de hoja de presupuesto, ahí donde se ponen las partidas, etcétera. Ahí se hace un anticlic en esa pantalla, haciendo un anticlic y nos aparece una ventana de diálogo donde elegimos adicionar título. Elegir adicionar título, por ejemplo, vamos a poner el título obras generales, nos aparece una ventana de catálogo de títulos, vamos a poner obras provisionales. Entonces hacemos doble clic en obras provisionales, miren, doble clic y aparece en la parte inferior de esa ventana el título seleccionado. Para poderlo llevar al presupuesto hacemos clic en la grilla amarilla que está en el penúltimo icono de la parte superior, ahí donde dice seleccionar grupo de registros y retornar, hacemos un clic ahí y vemos que el título se ha llevado al presupuesto. De la siguiente manera, ahora queremos adicionar una partida, igual hacemos anticlic en la misma pantalla de trabajo y ya no elegimos adicionar título, sino el siguiente que es adicionar partida. Al hacer esto,
Entonces ampliamos acá todas las partidas. Por ejemplo, como queremos elegir una partida de obras provisionales, que puede ser, por ejemplo, movilización de ma materiales y equipos. Escribimos directamente movilización y encontramos una serie de partidas de movilización. Entonces nosotros vamos a elegir la partida, el último, por decir, donde dice movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, que está comunidad global. Eso elegimos, hacemos doble clic, aparece en la parte inferior abajo y llevamos con la grilla amarilla, igual como hemos hecho cuando hemos adicionado el título. Es el mismo, la misma, o sea, la misma forma, la misma, como se puede decir, el mismo procedimiento, pero en esta vez se hace para partida. Hacemos clic en seleccionar grupo de registros, o sea, en la grilla, en el penúltimo icono de la parte superior, y vemos cómo la partida se incorpora al presupuesto, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir incorporando partidas a nuestro presupuesto. Vamos a incorporar otra partida más, entonces hacemos anti-clic, podemos adicionar partida. Por ejemplo, vamos a seleccionar cartel para obra. Escribimos de frente, no tocamos nada, simplemente escribimos de frente, escribimos C, ¿no? C-A-R-T, y vemos que va apareciendo lo que es cartel de obra. Entonces vamos a elegir el cartel de obra, vamos a elegir el primero que vamos a incorporar a nuestro presupuesto, pero hay que chequear una cosa. Tenemos 3 partidas de cartel de obra. ¿Cuál de ellos nos conviene elegir? Cuando hacemos clic en el segundo, abajo nos aparecen sus análisis. Vemos que tiene muchos insumos, que no es para una vivienda, no es ¿cómo se llama? No es apropiado. El otro no tiene nada, por ejemplo, se dan cuenta. Entonces, elegimos el primero, simplemente el primero, no, elegimos, hacemos doble clic y lo llevamos al presupuesto. Se dan cuenta que es simple, es fácil de realizar. Entonces, de esta manera se van incorporando las partidas, se van incorporando los títulos y se va armando el presupuesto.